Ante todo, un saludo para ustedes. En esta charla, a través de este medio visual, voy a hacerles a ustedes unas reflexiones, unos comentarios, unos puntos de mira acerca de lo que llamamos hoy el paradigma de la gobernanza. Es decir, lo que también se suele simplificar hablando del buen gobierno. ¿Qué es hoy el ideal del buen gobierno? Bien, el tema del ideal del buen gobierno no es un tema novedoso, sino es un tema clásico. Cualquiera que estudie la teoría política clásica y presocrática podrá ver cómo la necesidad del buen gobierno, la elección de los hombres más capaces o más virtuosos para el gobierno está en los escritos de Platón, de Aristóteles y después en todo un conjunto de pensadores de la teoría política de la historia de las ideas. Pero también a lo largo del siglo XV, XVI y XVII vamos a ver cómo una serie de autores, diversos autores, en la literatura, en la poesía, en la filosofía, en la teología, van a escribir no solo en los países de tradición latina y de régimen monárquico y monarquías tradicionales católico-romanas, sino también en países con monarquías y de tradición protestante, impregnadas de la religión protestante y en particular de las corrientes calvinista, luterana y otras corrientes, por tanto, protestantes. Se va a escribir por parte de numerosos autores de las disciplinas antes citadas un conjunto de libros, de buenos consejos, de historias para el buen gobierno y sobre todo para hacer que el príncipe cristiano sea un buen cristiano y un buen gobernante. La Revolución Francesa supondrá una transformación sustancial, obviamente, del sistema político del Estado moderno, pero también supondrá una racionalización del poder y una laicización del pensamiento y, por tanto, los derechos de los ciudadanos, la forma de gobernar, va a ser un corte, una ruptura frente a ese planteamiento jus filosófico de inspiración cristiana medieval. La preocupación, como digo, del buen gobierno es una constante en la historia de la humanidad, en los pensadores y en la historia de las ideas. Pero a finales del pasado siglo XX va a aparecer un nuevo paradigma en las ciencias sociales y un concepto que va a ser el de gobernanza. Es verdad que la palabra gobernanza es un palabra, un término novedoso, pero hay que decir que la Real Academia de la Lengua Española, en su sesión del 21 de diciembre del año 2000, definió la gobernanza y la incorporó como un término normal de uso en la lengua española y, por tanto, consagró este término. Se dice que el término gobernanza es un neologismo que procede de gobernanza en una traducción mala en su momento del portugués. Si bien la tradición en los países iberoamericanos y en los países iberoamericanos españoles, Portugal y España, gobernación era la palabra expresiva del gobierno medieval. Pero lo cierto es que el término gobernanza va a ser un intento de superación, de transformación y de complementariedad de los viejos conceptos de gobierno y de gobernabilidad. El término gobierno, en los estudios clásicos de teoría del Estado y la dogmática jurídico-pública, basa la expresión del estudio del gobierno stricto sensu y además desde una perspectiva solo organizativo, competencial e institucional, y va a hacer referencia al estudio del gobierno de una forma estática. ¿Quién compone el gobierno? ¿Cuántas personas componen el gobierno?
cómo actúa el gobierno, cuándo se reúne el gobierno, qué clases de miembros del gobierno existen, presidente del gobierno, vicepresidentes en su caso, ministros, viceministros, ministros junior, ministros senior, ministros de Estado en las diversas calificaciones y modelos de los sistemas políticos comparados. Pero este modelo del gobierno, fruto del Estado constitucional de derecho, que surge básicamente ligado al concepto de Estado-nación en el siglo XIX, va a evolucionar básicamente hasta llegar a una nueva visión del gobierno complementaria, una segunda fase del gobierno que sería la llamada gobernabilidad, después de la Segunda Guerra Mundial y básicamente en torno a los años 70. La crisis del petróleo de 1973, las sucesivas crisis económicas, la aparición inicial de los fenómenos de crisis económica internacional y de globalización económica y política internacional van a hacer que surja el término de gobernabilidad. Gobernabilidad en castellano, en español, quiere decir que el gobierno no solamente se va a estudiar y se va a contemplar estáticamente, y además se va a contemplar legítimo por sus orígenes representativos, va a ser electo y por tanto democrático, sino que va a ser un gobierno que se va a contemplar en cuanto a su acción y a sus resultados. La gobernabilidad no es la estabilidad parlamentaria de un gobierno, como a veces se confunde en los medios de comunicación social, sino en ciencias sociales, académicamente, gobernabilidad es la acción del gobierno y los resultados del gobierno, que van a hacer que después de la Segunda Guerra Mundial la gobernabilidad se equipare a no solo una legitimidad en su origen y representación democrática de los gobiernos en fruto de las elecciones, sino también que la gobernabilidad va a implicar el gobierno necesariamente en acción y con resultados eficaces y satisfactorios para los ciudadanos. Esta idea, por tanto, de la gobernabilidad, complementaria de la primera idea del gobierno estática y esta dinámica y en acción, va a ser la constante de la contemplación del poder político ejecutivo, del poder ejecutivo a lo largo del siglo XX pasado, básicamente hasta casi el umbral del siglo XXI y hasta los años 90. A finales del siglo pasado XX, en el umbral del siglo XXI ya y en la década de los 90, va a aparecer tímidamente en la doctrina el concepto de gobernanza en portugués, que va a implicar una nueva contemplación, una nueva visión del gobierno complementaria de mejora, de ampliación de las dos visiones anteriores. Si el gobierno en el siglo XIX era la contemplación del gobierno estático organizativo competencial y la gobernabilidad va a ser la contemplación, el estudio y el análisis del gobierno en acción y por sus resultados, y por tanto la legitimidad no solo de origen y representación democrática sino por sus resultados, la gobernanza va a ser una nueva dimensión, una nueva perspectiva, un nuevo paradigma complementario y de ampliación del término de gobierno. La gobernabilidad va a ser el gobierno legítimo, democrático, representativo, electo, y también el gobierno en acción y con resultados y eficaz, no digo con eficacia o con coste-beneficio como interpretan los neoliberales en una visión partidista y unidimensional de la contemplación y el análisis de los asuntos públicos, sino que además el gobierno va a ser en relación con la sociedad civil y con la ciudadanía. Gobernanza es gobierno legítimo en acción y en relación con la sociedad civil y la ciudadanía. Antes he comentado la existencia ya y la consagración de este término en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, cuando dice que la gobernanza es un arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad y el mercado de la economía. Vean ustedes que de este concepto
se derivan unas notas o características sustanciales de la gobernanza que serían sintéticamente y básicamente las siguientes. La gobernanza, por tanto, es un nuevo modo, una manera nueva de gobernar, no la única, pero sí la ideal. Gobernar con gobernanza o el buen gobierno es el gobierno ideal, perfecto, maravilloso, al que hay que tender, aunque no siempre se llega, pero saben ustedes, en esa expresión machadiana, que se hace camino al andar, y mientras que vamos mejorando las formas de gobierno, haremos que haya mejor gobierno. Pero también se dice que la gobernanza es un arte. El gobierno no solo es teoría, sino es aprendizaje, experimentación. El arte del gobierno. Volvemos a los clásicos del estudio del gobierno o el arte de la prudencia del famoso libro de Baltasar Gracián o el arte del poder del libro de Maquiavelo, El Príncipe. Es un arte y, por tanto, la expresión de una experiencia, de una experimentación, de un aprendizaje, de una constante praxis gubernamental. Y además, la gobernanza no es un fin en sí mismo, sino la gobernanza es un medio para el logro de un desarrollo, podríamos decir, integral, puesto que se pretende el desarrollo económico, social e institucional duradero. La gobernanza no pretende el crecimiento económico, sino el desarrollo. Desarrollo es algo más que crecimiento del PIB, de la economía, de la macroeconomía, de la balanza de pagos, sino que desarrollo social y económico implica redistribución justa de la renta, transformación social, movilidad social ascendente, sociedad meritocrática, sociedad que permite el avance social, la innovación social, y no solo el puro crecimiento económico desarrollista. Pero también la gobernanza pretende un equilibrio entre Estado, sociedad y el mercado de la economía. Vean ustedes que esto supone la superación de la antinomia, del binomio de la esquizofrenia entre Estado y sociedad. Estado y sociedad no son dos aspectos, dos dinámicas incompatibles, enemigas, sino son complementarias, y en medio del Estado y el mercado, en medio del Estado y el capitalismo, surge la sociedad civil, surge la economía social, surge la ciudadanía social, aparece un tertium genus de economía, la economía social, que incluye pues a toda la participación en la economía del llamado tercer sector, economía social, fundaciones, cooperativas, movimientos de todo tipo de integración en la economía y de participación en la economía, y al mismo tiempo los movimientos sociales, la sociedad civil articulada, ese capital social que es tan importante como lo es el capital económico en un contexto actual de la globalización. La gobernanza es, pues, como decía la Constitución de Cádiz, la felicidad de los súbditos. El buen gobierno pretende la satisfacción de las demandas y los retos de la ciudadanía y la sociedad civil. La gobernanza es un instrumento para, no es un fin en sí mismo. Me gustaría terminar estas breves reflexiones diciendo que la gobernanza puede constituir hoy la tercera etapa, la tercera fase o el tercer periodo de la contemplación, el estudio, la reflexión del gobierno en el sistema político contemporáneo, y habría una nueva cuarta fase y última complementaria de las actuales, que sería la capacidad de gobernar. Se exige capacidad de gobernar a los gobernantes, no solo buena voluntad, no solo conocimientos artesanales, sino capacitación de los gobernantes para dar respuesta a los retos complejos de la sociedad actual, y por eso las escuelas de gobierno son hoy un instrumento institucional, organizativo, competencial que pretende dar respuesta en el ámbito de las universidades de forma meritocrática, de forma neutral e independiente frente a los grandes grupos de presión y al poder ejecutivo de los distintos países, capacitar a los líderes políticos y a la vez a los líderes administrativos y los líderes sociales para poder hacer realidad esto de la gobernanza y capacitar para la gobernanza.
Espero que estas reflexiones sean de interés y muchas de ellas puedan ser ampliadas a lo largo de la bibliografía y de la documentación que les podamos aportar fruto de estas charlas a través de videoconferencia u orales. Muchas gracias.